Hello everybody. This is Hola a todos, soy Pascal Lotath de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Warwick Powell, profesor adjunto en la Universidad Tecnológica de Queensland, en Brisbane. Warwick, bienvenido de nuevo. Warwick, welcome back. Right. Encantado de volver a estar contigo, Pascal. Always glad having you. And I really want Siempre to es un ask placer you a tenerte little bit aquí. first about China Quiero before we preguntarte go, primero un poco sobre China y luego pasaremos a Estados Unidos. Han pasado ya un par de meses desde toda la locura de los aranceles que se diseñó explícitamente a favor y en contra de China. China hizo más o menos lo contrario de lo que hizo la UE. No se rindió. Básicamente dijeron, no, de acuerdo, vamos a defender nuestra economía. Y eso asustó bastante a Estados Unidos cuando se dio cuenta de lo dependiente que era de esas tierras raras procedentes de China. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Y cómo está gestionando China actualmente los mensajes contradictorios que llegan desde Estados Unidos? Digámoslo así. That's coming from the United States. Let's put it like that. Look, I think when the tariffs were introduced. Mira, creo que cuando se introdujeron los aranceles el 2 de abril de este año, la respuesta de China, en un plazo de 48 horas, nos dijo algo muy importante sobre el enfoque que iba a adoptar en esta ocasión. Ese enfoque se basó en gran medida en las experiencias que China tuvo durante el periodo 2017-2018, cuando el presidente Trump, versión 1.0, inició la guerra comercial. China se sintió bastante poco preparada entonces. Ciertamente no creía que estuviera en condiciones de capear el temporal tanto como lo está hoy, y volveré a hablar de la situación actual en un momento. En aquel momento, en ciertos aspectos, llegó a acuerdos con Estados Unidos probablemente un poco más rápido de lo que lo haría hoy. Probably a little bit quicker than they certainly would today. The other issue, of course, at the time. La otra cuestión, por supuesto, en aquel momento, hablamos de 2017 y 2018, es que debemos recordar que la estructura económica de China era bastante diferente de lo que es hoy. La estructura de la economía china, hace 8 años, seguía estando muy orientada al sector inmobiliario como motor fundamental. El sector inmobiliario aportaba cerca del 30% del crecimiento del PIB en China y estaba fuertemente apalancado. No era realmente el tipo de industria en la que China necesitaba apoyarse, ante lo que empezaba a perfilarse como un esfuerzo concertado por contener su desarrollo económico, tanto mediante aranceles que restringían el acceso de China o penalizaban los productos manufacturados chinos que entraban en el mercado estadounidense, como mediante la introducción de restricciones a la capacidad de China para adquirir tecnologías de alta gama. Así que China tuvo que realizar un ajuste muy radical en la estructura de su propia economía a partir de ese momento, y lo ha hecho con un grado relativamente alto de éxito. Ha conseguido reducir el apalancamiento del sector inmobiliario hasta el punto de que ahora representa aproximadamente la mitad de lo que representaba entonces. Pero al mismo tiempo, no hundió la economía ni provocó un contagio en el sector financiero chino. La reestructuración dio lugar a un aumento del capital y de los préstamos financieros destinados a la manufactura de alta gama. Ese fue el cambio estructural que China tuvo que emprender y que le ha permitido afrontar los desafíos actuales con una postura diferente. Perdona, es que yo no... ¿Qué quieres decir con apalancamiento? No entiendo muy bien el término. ¿Cómo es que el mercado inmobiliario está tan apalancado y luego cómo se desapalancaron? ¿Qué significa eso? Así que el crecimiento del crédito. El apalancamiento es la cantidad de crédito vinculada a un sector en particular. Se dirigió tanto al lado de la compra como al lado del promotor. En el lado de los promotores, hubo un crecimiento sustancial del crédito para la adquisición de terrenos y la construcción. En el otro lado, se produjo un enorme crecimiento del crédito hipotecario. Así que tanto la demanda como la oferta, por así decirlo, estaban siendo impulsadas por un crecimiento masivo del crédito. Ese crecimiento del crédito surgió como resultado de la respuesta principal de China a la crisis financiera global. Se puede ver cómo estos acontecimientos se desarrollaron y desencadenaron consecuencias posteriores.
So when the 2008 financial crisis Así que, cuando tuvo lugar la crisis financiera de 2008, principalmente en Estados Unidos, luego se extendió a Europa y finalmente se filtró a otras partes del mundo, la respuesta de China fue una inyección fiscal muy considerable de $400.000 millones en su economía. Eso generó un estímulo interno, pero también aportó una liquidez significativa al sistema global. El estímulo se dirigió a grandes inversiones de capital, especialmente en transporte, sistemas eléctricos y, por supuesto, urbanización. Así, el periodo comprendido aproximadamente entre 2012 y 2020 fue testigo de una enorme expansión de las áreas urbanas y del proceso de urbanización que la acompañó. Mientras eso ocurría, vimos que hacia 2017, la tasa de crecimiento del crédito, la tasa anual a la que el crédito se aceleraba hacia el sector inmobiliario, había alcanzado cerca del 24%. Así que realmente estaba despegando. La tasa de aceleración es, de hecho, uno de los factores clave del crecimiento y de la inflación de los precios de los activos. Lo que empezó a surgir entre 2017 y 2018 fue la preocupación de que la economía real, el ritmo al que los activos reales podían desarrollarse, como propiedades, viviendas, apartamentos y cosas por el estilo, nunca sería capaz de mantenerse al nivel al que el crédito estaba fluyendo hacia el sistema. Correcto. Es un poco como el problema japonés de los años 80. Sí. Y el hecho de que ahora estemos empezando a ver inflación en los precios de los activos. Bueno, la inflación de los precios de los activos significó que los precios de los bienes inmuebles y de la vivienda casi se duplicaran en relación con los ingresos. Así que estábamos viendo, en efecto, una reducción a la mitad de la asequibilidad en todos los ámbitos. Hacia 2017 o 2018, las autoridades bancarias, junto con el gobierno en general, intentaron reducir el apalancamiento del sector inmobiliario. La gente recordará que el presidente Xi Jinping dijo que la vivienda es para vivir en ella, no para especular. El gobernador del PBOC, el Banco Popular de China en aquel momento, habló explícitamente del riesgo de un momento Minsky propio de China, lo que significaba que el entusiasmo en la creación de crédito podría provocar un colapso cuando la economía real no pudiera mantener el ritmo. Y enviaron mensajes a la industria. Los mensajes inicialmente llegaron a través de señales políticas, básicamente diciendo, tranquilos, reduzcan el ritmo de lo que estáis haciendo. También enviaron mensajes de forma privada, por canales informales, a nivel de los consejos de administración, a las empresas de desarrollo, diciéndoles esencialmente que debían vender algunos de sus activos y reducir la cantidad de préstamos pendientes. Muchas empresas realmente lo hicieron, especialmente con sus participaciones en el extranjero. Muchas de las firmas de desarrollo inmobiliario se habían expandido por todo el mundo, y en Australia, por ejemplo, se adquirieron muchos activos con la intención de desarrollarlos más adelante. Muchos de esos activos se liquidaron entre 2018 y 2020. No todas las empresas lo hicieron, como sabemos. Y de hecho, algunos siguieron endeudándose. Así que, en 2020, se introdujeron las 3 líneas rojas, que más o menos limitaron el crecimiento del crédito destinado al desarrollo inmobiliario. Los promotores inmobiliarios, en su mayoría, lo aceptaron. Los que no lo hicieron buscaron dinero en el extranjero, y ahí están Evergrande y otros. Literalmente, dijeron, bueno, si no vamos a poder obtener líneas de crédito de la banca tradicional en el continente, vamos a recaudar fondos mediante bonos corporativos en el mercado internacional, garantizados con nuestros activos en el continente. El resultado final fue, en última instancia, lo que hemos visto ahora. Evergrande fue excluida de la bolsa de Hong Kong hace un par de meses. Los inversores internacionales en los bonos han sufrido una pérdida considerable y al final, parte de los activos se han transferido a empresas estatales de desarrollo para terminar los proyectos.
some of the founders of these development companies have been severely. Algunos de los fundadores de estas empresas de desarrollo han sido severamente castigados, encarcelados y demás. Esa fue la reducción del apalancamiento que tuvo lugar, destinada a trasladar los recursos nacionales hacia áreas que el gobierno de entonces consideraba que se volverían de vital importancia si China quería gestionar los riesgos externos que surgieron como resultado de Trump 1.0. Biden, por supuesto, continuó desde donde Trump lo había dejado en lo que respecta a China, y por ello China realmente tuvo que redoblar sus inversiones en manufactura de alta tecnología, robótica, transformación energética y similares. Así que, hoy estamos en un punto en el que, al intentar gestionar esta transición, los precios inmobiliarios han vuelto aproximadamente al nivel en que estaban al comienzo del auge. Así que han vuelto aproximadamente al nivel en el que estaban en 2013 o 2014. El desempleo en todo el sistema se ha mantenido en torno al 5,2%. Los salarios reales han aumentado y no hubo contagio bancario. Así que creo que es justo decir que en lo que respecta a una reducción de deuda macroeconómica de un sector, sin hundir la economía, este ha sido un esfuerzo relativamente exitoso. Pero era esencial no solo recalibrar los motores de crecimiento de la economía china por su propio bien, sino también permitir que China estuviera en condiciones de afrontar lo que claramente preveía que sería un periodo prolongado en el que las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, intentarían contenerla y presionarla. Así que ahora estamos en un punto en el que creo que China está tratando con Estados Unidos desde una posición de mayor confianza, más segura de su capacidad para absorber choques y responder cuando sea necesario. Y eso no solo en nombre de proteger y defender la economía y las empresas chinas, sino también, curiosamente, Pascal, en nombre de defender el sistema internacional global. Sí, quiero decir, China se posicionó muy bien para asumir el liderazgo de un tipo diferente de globalización. Después de que Estados Unidos básicamente la tirara por tierra y dijera, no, ahora vamos a toda máquina hacia medidas mercantilistas y proteccionistas. Y no solo proteccionistas, sino que de hecho vamos a empezar a usar estas herramientas, especialmente los aranceles, como una especie de sanción ligera con el fin de perjudicar a otros, bajo la idea de que si ellos sufren más que nosotros, entonces estructuralmente ganamos, ¿verdad? Porque es como, o yo gano y tú pierdes, o al revés. No es posible lograr un ganar-ganar, al menos con la mentalidad actual en Estados Unidos. Entonces, ¿qué opinas? Aparte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la interconexión y el acercamiento a otros estados, la construcción de ferrocarriles por todo el sudeste asiático, incluida Indonesia y demás. Aparte de eso, ¿qué más está haciendo China para apuntalar y fortalecer el sistema económico global? Mira, creo que cuando Trump lanzó los aranceles a principios de abril, mucha gente se subió al carro y empezó a hablar del fin de la globalización. Sin duda, creo que la globalización versión 1.0, o la globalización de la posguerra, tal como la entendíamos, que estuvo en gran medida impulsada por Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, se ha transformado, pero se transformó incluso antes de que se introdujeran los aranceles. Los aranceles de Trump fueron, en cierto sentido, un signo de puntuación que anunciaba la llegada de un nuevo capítulo de la globalización, lo que yo llamo globalización 2.0, o globalización con características multipolares. Y así, los contornos del comercio fueron lo primero que cambió. Así que, entre 2000 y 2025, China se convirtió en el mayor socio comercial de unos 140 o 150 países. Se puede ver en esos mapas de colores que muestran el cambio del azul al rojo en todo el mundo, a medida que los países empezaron a comerciar más con China que con Estados Unidos. Este cambio en los contornos de los flujos comerciales acaba dando lugar a otras consecuencias, no todas plenamente desarrolladas aún, pero las presiones existen debido al flujo de valor real.
La segunda consecuencia es que está permitiendo a China acumular grandes superávits a lo largo del proceso y empezar ahora a reciclar esos superávits como capital de inversión en todo el mundo. As investment capital around the world. Initially, the surpluses that China garnered. Inicialmente, los superávits que China acumulaba se reciclaban principalmente en Estados Unidos, mediante la compra de bonos en dólares estadounidenses, bonos denominados en dólares y activos similares. Pero eso ha sido cada vez menos así, proporcionalmente, en los últimos 6 o 7 años. Estamos viendo que ocurren dos cosas principales, ambas relacionadas con la franja y la ruta. Una de las cosas que ha hecho China, de varias maneras, es utilizar sus dólares estadounidenses y activos denominados en dólares como garantía para emitir crédito denominado en RMB. Ah, sí. Así que convirtió sus tenencias en dólares estadounidenses en la base sobre la cual creó, desde dentro hacia afuera, los inicios de un mundo denominado en RMB. Beginnings of an RMB denominated world. And I've documented that in a Y he documentado eso en uno de mis artículos en Substack hace unos meses, en el que hablaba mucho sobre estas dinámicas, lo que la gente en finanzas llama hipotecación. Eso significa utilizar estos activos como garantía para emitir nuevos activos financieros. La segunda cosa que ha hecho China, además de usar activos denominados en dólares estadounidenses como activos de hipotecación, es utilizar realmente sus activos en dólares estadounidenses y en otras divisas extranjeras, incluido el euro, como financiación directa para proyectos de desarrollo. Y ha incorporado a esas jurisdicciones europeas y estadounidenses, ¿sí? Y a otras más. Así que los están utilizando para financiar proyectos en otras partes del mundo. Projects in other parts of the world. So we're starting to see a rotation of Así que estamos empezando a ver una rotación del capital financiero, hacia la inversión directa, ya sea a través de acciones o de deuda. Esa es la siguiente fase. La última fase, que aún no se ha desarrollado del todo, pero que en muchos sentidos es inevitable, es que, a medida que disminuye la demanda de dólares estadounidenses, porque Estados Unidos produce menos cosas que el mundo necesita, también disminuye la necesidad de dólares estadounidenses como medio de pago. Y la tendencia natural, por así decirlo, de los países o de las empresas entre países a saldar sus cuentas utilizando alternativas no denominadas en dólares estadounidenses irá en aumento. Non-US dollar alternatives will grow. So this is a natural consequence. Así que esto es una consecuencia natural de las transformaciones en los flujos comerciales, pero lleva tiempo desarrollarse. Aquí es donde creo que está China. Habiendo llegado a esta posición hoy, en comparación incluso con hace 8 o 10 años, cuando comenzaron a surgir los primeros intentos o signos de contención, China, creo, se muestra más confiada, en primer lugar, en su propia estructura económica. Tiene más confianza en sus relaciones globales con otros países, de una manera que también refuerza la solidez institucional de una forma de globalización multilateral. Así que China, en cierto sentido, pudo ser un beneficiario importante del orden de posguerra, el comercio abierto y ese tipo de cosas, pero ahora ha trasladado eso a otros. Esa transición llevará algún tiempo, porque otros países necesitarán desarrollar sus propias capacidades. Tendrán que mejorar su infraestructura energética, su infraestructura de transporte y ese tipo de cosas. Pero creo que esta transición ya está en marcha. Y el resultado final de todo esto es que China está profundamente comprometida con una forma de globalización, una reforma de la globalización que no tire al bebé con el agua sucia. Porque entiende que la globalización o las relaciones económicas internacionales son en realidad importantes por razones de desarrollo económico. Y al hacerlo, está creando otra capa de instituciones que probablemente sea más el pan de cada día de los temas de los que solemos hablar. Esas capas institucionales que permiten, que son los acuerdos y las normas a través de las cuales los países interactúan entre sí. Ya sean acuerdos de libre comercio, acuerdos de inversión, acuerdos de lucha contra el terrorismo y de seguridad como la Organización de Cooperación de Shanghái,
o acuerdos comerciales más flexibles, como los de los BRICS, ahora están respaldados por un papel cada vez mayor del Banco de los BRICS. Del mismo modo, cuando Xi Jinping anunció o propuso la creación del Banco de Desarrollo de la OCS, la idea, una vez más, era que estas redes desarrollaran sus propios núcleos financieros. Así que estamos empezando a ver, supongo, lo que podríamos llamar una evolución integral, no solo de la relación de China con el mundo, sino también de la visión de China sobre cómo el propio mundo está evolucionando y las formas en que puede contribuir, quizá a acelerar esta evolución de una manera relativamente estable. Creo que Vladimir Putin suele hablar de cómo estas tendencias son inevitables. La cuestión es si ocurren de forma caótica, desarticulada, disruptiva y violenta, o si podemos moldearlas de una manera más justa. Xi Jinping también habla de que la esencia del gobierno consiste en comprender la dinámica de la contradicción, que lo que es bueno también puede ser malo, y viceversa. El objetivo del gobierno es comprender el cambio y ayudar a guiarlo. Pero no se puede, en cierto sentido, intentar forzar el cambio para que vaya en una dirección en la que no quiere ir. Sí, no, es un punto muy válido. Y ya sabes, una de las dificultades para quienes intentamos hacer este tipo de análisis sobre hacia dónde están cambiando las cosas es que, especialmente en Occidente, estamos acostumbrados a proyectar estructuras anteriores sobre lo que vemos que está surgiendo o sobre lo que creemos que está surgiendo. Así que una de las tendencias que se observan en este momento es la gente diciendo, oh, el renminbi desplazará al dólar estadounidense como moneda de reserva. Entonces lo representamos así, ¿de acuerdo? Tuvimos la libra esterlina, luego el dólar estadounidense y ahora tendremos el renminbi. Pero tal como lo veo ahora, este mundo multipolar y el desarrollo interconectado de las monedas y la globalización apuntan en realidad más bien, quizá por primera vez, a una forma distribuida de hacer negocios. Así que realmente no veo que surja una nueva moneda global, pero sí vemos a los países trabajando para liquidar el comercio entre ellos de forma bilateral, ¿verdad? Y al hacerlo, están creando nuevos mecanismos, no necesariamente un nuevo pensamiento, pero sí nuevos mecanismos que permiten este tipo de liquidación. Por supuesto, entonces corres el riesgo de que algunas monedas se aprecien mucho mientras otras caen, lo que reduce la previsibilidad de los mercados, las inversiones y demás. Pero ese es el desafío, averiguar cómo equilibrar esto de nuevo. También ves que nos estamos moviendo hacia un futuro más interconectado, en lugar de simplemente reemplazar a un hegemón por otro, al menos en términos económicos. Sí, absolutamente, Pascal. No creo que China quiera ser un sustituto de Estados Unidos en términos sistémicos. Ya sabes, el sistema no se mantiene igual solo con un cambio de testigo. Así no es como China entiende sus propias ambiciones, para empezar. Y tampoco creo que sea así como China ve la evolución de las fuerzas globales en ningún sentido. Esas dos ideas se unen porque creo que la filosofía política china y su liderazgo comprenden que no se puede ir en contra del curso de la historia, por así decirlo. Solo puedes montarlo y gestionar la turbulencia en el camino, y con suerte darle cierta forma para que la turbulencia sea menor y los beneficios mayores. La evolución que está teniendo lugar se dirige hacia algo mucho más multidimensional, mucho más interconectado, donde las relaciones son menos, si quisiéramos visualizarlo, menos como una estructura de cubo y radios, y más como un conjunto de telarañas con distintos centros, o incluso como una red neuronal, donde al tiempo diferentes partes de esa red desempeñan papeles más destacados que otras, pero es algo fluido. Así que esta idea de que no estamos contemplando un enfoque de estado fijo hacia el mundo, sino un mundo en el que las instituciones permiten el dinamismo y la fluidez, y que en última instancia también obligan a los estados a darse cuenta
de que debido a esta complejidad, no tienen otra opción, si quieren ser sensatos, que dedicar tiempo y esfuerzo a sentarse continuamente unos con otros. Consiste, en cierto modo, en ser los autores colectivos de las instituciones que permitirán a cada uno de ellos perseguir sus propias ambiciones. Y ese es el verdadero desafío ahora, transformar el espíritu y la práctica de las relaciones internacionales. The ethos and the conduct of international relations. Maybe last question on this topic, but Quizás la última pregunta sobre este tema. Si miras hacia el este y el sudeste asiático, hasta llegar a Australia, ¿crees que hay una creciente comprensión de que nos estamos moviendo hacia esta configuración multinodal? Y quizá también, mi Japón aquí, quiero decir, todavía tiene dificultades para asimilar esto, pero podemos ver cómo el proceso político allí, el PLD que estuvo en el poder durante 60 años, ahora es históricamente débil y está surgiendo una especie de sistema multipartidista. Hay diferentes enfoques y preferencias en política exterior. ¿Cómo ves que se está reconfigurando el este en este momento? Look, I think that the multipolarity. Mira, creo que la multipolaridad, la multinodalidad, o como queramos describir esta sensación de que hay más de uno, esta idea de una red, sea como sea que la conceptualicemos, es una realidad inevitable. Puede que aún no tengamos un consenso colectivo sobre cómo describirla o qué significa exactamente, pero hay algo que está ocurriendo en el mundo y que es innegable. Ahora bien, eso se manifiesta, por supuesto, en muchos tipos distintos de reacciones. Las turbulencias que se experimentan en cada país reflejan directamente el hecho de que el mundo está cambiando. Dentro de los países, vemos, como era de esperar, tendencias hacia una mezcla de debates sobre cómo frenar esto, cómo revertirlo o cómo adaptarse a ello. How do we turn it around, or how do we adapt to it? And these debates are unfolding in their own ways. Y estos debates se están desarrollando a su manera, literalmente en todos los ámbitos. Lo vemos en todos los países. Sabes, Australia tuvo durante muchos años una visión muy subimperial, que todo lo que fuera bueno para la primacía estadounidense en la región era ipso facto bueno para Australia. El problema con esa visión es que asumía que la primacía estadounidense era estable y persistente. Si la primacía estadounidense ya no es estable ni persistente, la pregunta es, ¿dónde deja eso a la visión subimperial? Se trata de que Australia deba hacer todo lo posible para ayudar a Estados Unidos a reafirmar su primacía, o más bien, de aceptar que esa primacía ha desaparecido y empezar a tener una nueva conversación sobre lo que eso significa. New conversation about what on earth that means. Now, for a long time in a place like Australia, Durante mucho tiempo, en un lugar como Australia, solía prevalecer la visión anterior. Mucha resistencia ante el hecho de que el mundo estaba cambiando y de que ese cambio avanzaba, en realidad, en una dirección irreversible. Hubo un esfuerzo por frenar el cambio y, en cierto modo, por preservar la primacía estadounidense que aún quedaba en la región. No estoy seguro de que esa visión del mundo siga siendo tan fuerte hoy como lo era incluso hace 2 años. Ahora hay más voces que, en efecto, dicen, mira, el mundo de la primacía estadounidense se ha acabado. La verdadera cuestión es, ¿cómo será el futuro y qué papel desempeñará con lugar en él? Similarly, I think right across Southeast Asia, Del mismo modo, creo que en todo el sudeste asiático están teniendo lugar los mismos tipos de debates. En cierto sentido, Pascal, pienso que hay una mayor apertura hacia las perspectivas de multipolaridad. En parte porque las naciones del sudeste asiático, especialmente a través de la ASEAN, han tenido desde hace mucho una tradición de neutralidad. Estos países nunca aceptaron el mundo binario de la Guerra Fría. Y en segundo lugar, internamente, entre ellos mismos, ha existido una larga tradición de procesos de diálogo dolorosos, lentos y en ocasiones frustrantes para llegar a posiciones comunes. Y esas posiciones comunes siempre han tenido como objetivo garantizar que ninguna parte estuviera privilegiada sobre las demás. No single party was privileged over the others. You had to get buy-in. So I think we're seeing Había que conseguir apoyo. Así que creo que estamos viendo, en el sudeste asiático, una reflexión más madura,
sobre lo que es, en efecto, el fin de la primacía estadounidense en la región. Por supuesto, hay algunos debates matizados sobre cuál será el papel futuro de Estados Unidos. Sin duda, hay sectores de los procesos políticos en distintos países de Asia que querrían ver un papel reducido, sustancialmente reducido, de Estados Unidos en la región. Y también hay quienes quizá ven a Estados Unidos como, creo que el término es, una potencia de equilibrio, ¿verdad? Así que hay quienes realmente quieren expulsar mucho más a Estados Unidos. So there are those who really want to push the US out a lot more. And there are those who want the US to come to terms with the fact that Y hay quienes quieren que Estados Unidos acepte el hecho de que no es la potencia principal, sino que tiene un papel importante como equilibrador. Ahora bien, Estados Unidos no quiere ser un equilibrador, sigue queriendo ser la potencia principal. Así que estas son las contradicciones. No creo que haya un resultado definitivo todavía, pero es difícil ver cómo se puede reafirmar la primacía cuando el único medio por el cual se podría llevar a cabo esa búsqueda de primacía es de forma violenta. Y las posibilidades de una guerra en nombre de reafirmar la primacía estadounidense en Asia, de que prevalezca la primacía estadounidense, me parecen muy, muy bajas. American primacy prevailing, I think, is very, very low.